Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Carola Stephanie Fierro Fernández, de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy vengo a exponerles el avance de mi trabajo final número 2. Como tema principal es la armonía arquitectónica del Parque Constitución de Huancayo 2021. La pregunta delimitada es: ¿de qué manera se da la armonía arquitectónica en el Parque Constitución Huancayo 2021? Hipótesis. ¿Qué factores permiten que se dé la armonía arquitectónica del Parque Constitución en pleno 2021? Se toma en cuenta la infraestructura, la historia, comentarios críticos de personas que viven a los alrededores de este parque, teniendo en cuenta los comerciantes y ambulantes. En esta Plaza Constitución, lugar de encuentro, es una de las plazas más importantes que tiene el departamento Junín por excelencia. La población del lugar acude a esta plaza en diferentes circunstancias, sobre todo los fines de semana. Los visitantes también gustan de permanecer en esta, después de visitar la catedral y otros lugares de interés, como los restaurantes o el comercio que se encuentra a los costados. Definición. Parque de Constitución de Huancayo. El título de la ficha a la cual vamos a usar es definición de Parque Constitución de Huancayo. Idea principal del contexto. Contextualización de la armonía arquitectónica del Parque Constitución de Huancayo. Título de la ficha que se utilizará es Armonía arquitectónica del Parque Constitución Huancayo, Perú. La justificación de mi tema. La importancia de nuestro tema de investigación radica en el análisis de cómo se da la armonía arquitectónica en el Parque Constitución Huancayo 2021. En primer lugar, informaremos sobre su dicha historia, qué acontecieron, por así poder saber qué es lo que la hace un sitio turístico. En segundo lugar, se analizará los distintos componentes arquitectónicos que la conforman, relacionados con construcciones aledañas. Esto crea un ambiente característico del parque. Finalmente, expondremos los beneficios que genera la armonía del Parque Constitución de Huancayo en los habitantes. Presentación de argumentos. Como primer argumento tenemos historia del Parque Constitución, como segundo arquitectura efímera, como tercero transformación del espacio público en el Parque Constitución y Plaza Huamarca, y por último la configuración socioespacial del Parque Constitución. Comenzamos a explicar cada argumento. El primero, como ya les había mencionado, es la historia del Parque Constitución. El título de las fichas las cuales vamos a usar es procedentes históricos, transformaciones que sufrió el parque y factores que construyen a hacerlo un sitio mejor. Argumento 2. Ideas principales, arquitectura efímera. Título de las fichas, localización, enfoque en la arquitectura, grupos generacionales y su entorno histórico. Concepto de estructura e influencia en el diseño arquitectónico. Argumento 3. Idea principal, transformación a espacio público en el Parque Constitución y Plaza. Título de la ficha, diferencias de las transformaciones del espacio público. Los parques más importantes de la ciudad de Huancayo. Argumento 4. Idea principal, configuración socioespacial del Parque Constitución. Títulos de fichas, diferencias de la configuración socioespacial entre las plazas de la zona monumental de la ciudad de Huancayo. Muestreo en plazas principales de la ciudad de Huancayo. Y pasamos a las fichas. En esta parte presentaremos todas las fichas, las cuales se nombraron en el esquema de redacción. La primera es la transformación del espacio público en el Parque Constitución y Plaza Huamarca. Esta nos habla sobre un debate que tiene de una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la transformación del espacio público Parque Constitución y Plaza Huamarca en la zona monumental de Huancayo? La cual nos responde con exigencias diferencia significativa en la transformación del espacio público. Es la zona monumental de Huancayo. Método general de investigación utilizó el método científico, descriptivo y estadístico.
como según la ficha tenemos la configuración socioespacial en las plazas de la zona monumental de la ciudad de Huancayo. Esta nos da a conocer que su objetivo fue determinar las diferencias de la configuración socioespacial entre las plazas de la zona monumental de la ciudad de Huancayo, y la hipótesis fue exigentes diferencias significativas. La muestra de estudio fueron a 136 personas. El muestreo fue probabilístico. Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. De ahí tenemos la tercera, que es precedentes históricos, la cual nos habla de cuál fue su historia y también de que fue la única plaza en tener muchos nombres. Por ejemplo, la Plaza Francia, Plaza de Manteca, Plaza de Comercio. Optó muchos nombres durante la colonia, pues ahí se reunían los comerciantes todos los domingos para expender sus productos. Y con el tiempo ya fue llamada Plaza Constitución. Como cuarto, factores que construyen hacerlo un sitio turístico. Huancayo no tiene una plaza de armas como otras ciudades del Perú, sino que su plaza principal se llama Constitución, denominada así un homenaje a la Constitución Liberal del Cádiz de 1812. Se ubica en el centro de la ciudad y acoge monumentos en honor a Mariscal Ramón Castilla, quien en esta ciudad decretó la abolición de la esclavitud a los afroperuanos. Y por acá y con eso sería todo con las fichas textuales. Y por acá le dejamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.